Bueno, la última plática de la tarde y no por eso vamos a quitar méritos, es la doctora Ligia Quintana Torres, perteneciente a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana y a la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, licenciado Esteban Reyes Saldaña, y ellos nos van a presentar un esquema de aprendizaje basado en la ecuación de Hamilton-Jacobi, se llama acuerdo el B, para redes neuronales artificiales. Entonces los dejamos que inicien. Muchas gracias por participar. Muy buena tarde. Pues como ya comentó el doctor Rigo, vamos a hacer una presentación sobre un esquema de aprendizaje basado en la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman para redes neuronales artificiales. Este trabajo lo desarrolló el licenciado Esteban bajo la dirección del doctor Porfirio y mía, y digamos que es la descripción de un esquema de aprendizaje, de uno de los tantos esquemas de aprendizaje para redes neuronales. Básicamente la plática la dividimos en estas tres partes. En la primera parte vamos a dar una explicación breve de lo que son las redes neuronales artificiales. Básicamente hablaremos del perceptrón, pues que es la red neuronal más simple, y sobre todo del perceptrón como un modelo matemático, ¿no? Que es lo que se ha necesitado de modelación para que un perceptrón resuelva problemas. Lo que significa el aprendizaje en una neurona. La segunda parte de la plática es el esquema de aprendizaje ya basado en la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman y cómo surge este esquema de aprendizaje, cómo se utiliza la teoría de control para encontrar este esquema. Y por último, la presentación de una experimentación numérica en donde se ve, bueno, que la aplicación efectivamente sirve para resolver cierto tipo de problemas. Sí, adelante. Bueno, la red neuronal artificial está basado y es un modelo muy simplista de una neurona biológica. Básicamente, el modelo artificial lo que copia del esquema biológico es que resulta es un modelo que hace un proceso interno después de recibir cierta información del exterior y después de ese proceso, entonces emite un resultado. Es un modelo muy simple, pues porque el modelo de una neurona biológica es un modelo muy complejo que se continúa estudiando, del que se tiene ya bastante información, pero no se ha terminado de entender todo su funcionamiento. Sin embargo, el modelo artificial, pues, aunque es muy simple, sí ha demostrado resolver varios problemas. Sí, adelante. La red neuronal más simple se conoce como el perceptrón. El desarrollo del perceptrón ya se realizó hace muchos años. Y bueno, como les comentaba, ¿de qué consiste? Consiste de un modelo que recibe información del exterior y hace cierto procesamiento interno y gracias a ese procesamiento da un resultado. Este modelo pues ya se ha experimentado mucho alrededor de los años y ha habido muchas variaciones en lo que se originó en un principio. Básicamente, ¿qué se tiene? Tenemos el modelo ya presentado y
¿Y de qué contamos? Contamos con un vector que se conoce como un vector de entradas. Eso se podría considerar como es que la información que el perceptrón recibe del exterior. Después se cuenta con un proceso que el perceptrón hace internamente y después cómo va a originar esta salida. Esta salida básicamente está dada por esta función que se conoce como una función de activación. Digamos, después del proceso que realiza el perceptrón con la información que recibe del exterior, entonces esta función decide cuál va a ser la salida del perceptrón. Básicamente, esta función, que se conoce como función de activación, en un inicio era una función simplemente binaria, o sea, decidía algo así como que la neurona prende o apaga, o no da ninguna señal para el exterior. Y esto, pues, a nivel matemático, resultaba como un 1 o un 0. Otra cosa importante de la neurona es cómo realiza su aprendizaje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Digamos que en la neurona ya está modelada, pero ahora, ¿qué proceso sigue para aprender? Es decir, para que este modelo realice lo que nosotros necesitamos. Hay básicamente dos formas de aprendizaje. Uno es el paradigma del aprendizaje no supervisado o del aprendizaje supervisado. En este trabajo nosotros nos enfocamos en el paradigma del aprendizaje supervisado. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros conocemos de antemano un conjunto del que sabemos cuál tendría que ser la salida del perceptrón o de la neurona. Es decir, tenemos un conjunto de vectores que describen el exterior, digamos, o son los ejemplos del exterior, y conocemos cuál tendría que ser la salida del perceptrón. Es decir, conocemos estos X, que ya matemáticamente pues, se modelan como vectores. Normalmente se conocen como vectores característicos porque efectivamente cada uno de estos X representa un ejemplo o es una descripción de uno de los ejemplos que se le presentarán a la red. Y los Y es la salida que debería dar el perceptrón después de su proceso interno. Digamos, esto se parece mucho al aprendizaje que realizamos los humanos cuando somos niños, ¿no? A lo mejor es un proceso interno muy complejo, pero básicamente el resultado es ese. Digamos, aquí como se presenta en este cuadrito, el vector X tendría que representar las características del ejemplo, digamos. Aquí el ejemplo está un perro, ¿no? Nosotros lo que queremos es que nuestro perceptrón conteste efectivamente perro, o 1, que es lo que corresponde al ejemplo perro, ¿de acuerdo? Y abajo tenemos otro ejemplo con otro vector característico que describe las características de un gato. Entonces lo que quisiéramos es que nuestro perceptrón contestara 0. Nosotros en este paradigma del aprendizaje supervisado ya contamos con un conjunto de estos vectores con sus correspondientes asignaciones. Muy bien. Seguimos. Bueno, en los inicios de esta propuesta, de estos perceptrones, los primeros ejemplos que se resolvieron fue, por ejemplo, que un perceptrón pudiera dar la respuesta de una tabla de verdad de la conjunción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vector de entrada estaba formado por los valores 0, 0, y como estamos aprendiendo la tabla de valor de la conjunción, entonces el vector 0, 0, la salida le correspondería a un 0, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 1, pues el 1. Entonces,
el perceptrón lograba aprender perfectamente esta tabla de verdad y efectivamente daba estos resultados. Sí, adelante. Otro ejemplo que se intenta resolver con el perceptrón es el de la disyunción, la tabla de la disyunción. Lamentablemente ahí se descubre que con un solo perceptrón no es posible realizar ese aprendizaje. ¿Qué quiere decir que no es posible realizar ese aprendizaje? Quiere decir que por más que actualicemos los pesos del perceptrón, no vamos a lograr encontrar unos pesos que den la salida de la tabla de disyunción, ¿de acuerdo? Entonces no encontramos los pesos adecuados que nos originen la salida. Cuando ya se hace una representación gráfica de un perceptrón, entonces lo que se puede graficar son rectas que dividen al espacio en dos conjuntos. En la diapositiva anterior teníamos ¿podemos ver la diapositiva anterior? En la diapositiva anterior podemos ver que la recta que está dibujada aquí corresponde a una de las soluciones que dio el perceptrón para la tabla de verdad de la conjunción. Esta recta efectivamente logró dividir al espacio en las dos clases, ¿no? Una de las clases es el 0 y otra es el 1. Logra hacer esa división, pero efectivamente con la tabla de verdad de la disyunción no puede resolverlo un solo perceptrón. Y eso pues gráficamente se logra ver porque, bueno, no existe una recta que logre separar este espacio en estas dos clases, ¿verdad? Necesitamos más, como que la idea intuitiva es que necesitamos más de un perceptrón para lograr hacer esta separación. Sí, a los perceptrones los consideramos como rectas en el espacio. Bueno, entonces en el 1969, cuando Marvin Minsky publica su libro de Perceptrons, pues hace una crítica muy fuerte a ese modelo, lo que hace que básicamente se quede detenida la investigación que ya se llevaba en aquel entonces. Porque, bueno, resulta que ahí la crítica más severa era que si este modelo no podía resolver un problema tan simple como el de la disyunción, pues que no tenía caso seguir estudiándolo. Sí. Bueno, sin embargo, Rumelhart, ya en 1987, después de mucho tiempo que la investigación estuvo detenida, hace una propuesta en la que combina o une más de un perceptrón en lo que ya se puede conocer como una red neuronal. Y otra vez, tratando de emular el modelo biológico, pues resulta como que un solo perceptrón no puede resolver ciertos problemas, pero cuando hacemos un conjunto de perceptrones, acomodándolos en una red neuronal, entonces se pueden resolver otros. No solamente propuso esta nueva estructura de redes neuronales, sino que también propone una regla de aprendizaje que hizo el modelo otra vez muy interesante, porque empezó a resolver cierto tipo de problemas que no podían resolverse con otros esquemas de la inteligencia artificial. Básicamente, ¿qué es una red neuronal? Pues una red neuronal consta básicamente de 4 cosas. Una es su topología. La topología es la estructura de la red, digamos, cómo está conformada. Normalmente las redes se conocen como que tienen una capa de entrada, o una capa de entrada, las capas intermedias y una capa de salida. La estructura puede variar
en muchas formas, tanto en el número de capas como en el número de neuronas que forman cada una de las capas. También dentro de la topología o de la estructura se considera a veces si la alimentación, digamos, si los impulsos que se reciben en una neurona vienen solamente de las neuronas anteriores o pueden recibirse de todas partes. En el ejemplo que nosotros estamos presentando ahora, la estructura o la topología que se escogió para la red es de una red que consta nada más de una capa de entrada, que aquí está dibujada por los cuadritos y corresponde a la X, corresponde a los vectores de entrada, una sola capa intermedia y una capa de salida, que es la que corresponde a las Y, digamos, a lo que contesta la neurona, digamos, ¿no? A ver, la capa de entrada varía en el número de neuronas. Digamos que en este ejemplo, bueno, en este ejemplo que estamos abordando ahora, la estructura es básicamente de una red neuronal de una sola capa intermedia, pero el número de neuronas puede variar. Digamos que ahí el número de neuronas es libre para el de la capa intermedia. Muy bien. Bueno, un poquito antes, otra vez. Bueno, básicamente la red neuronal, lo que les decía hace rato es que la red neuronal consta de 4 cosas. Una es la topología. En este ejemplo, esta es nuestra topología. La otra son los mecanismos de aprendizaje. O sea, digamos, ¿qué significa el mecanismo de aprendizaje en una red neuronal? Significa cómo actualiza los pesos la red. ¿Los pesos en dónde están? Los pesos es un número, digamos, en el que se mide algo así como la sinapsis que existe entre, digamos que las conexiones de las neuronas. Estos pesos deben de irse actualizando conforme la neurona aprende. Y se supone que encontramos un conjunto de pesos ideal que permite que la neurona, cada vez que recibe un impulso exterior, logre dar un resultado correcto, o se acerque a un resultado correcto. ¿Cómo es la actualización de los pesos? En este ejemplo que vamos a presentar aquí, esa actualización de los pesos se hace haciendo la modelación como un problema de control. Algo importante es el tipo de, bueno, varios, dentro de los mecanismos de aprendizaje más utilizados o el primero que se inventó es el de backpropagation, que ahí Esteban ya les puso ahí un dibujito de cómo se van actualizando los pesos, cómo se ve, ¿no?, que van prendiendo una y otra neuronas en las capas, ¿de acuerdo? Ahí es cómo van actualizándose los pesos y debido a esa actualización hace que se prenda o no se prenda la neurona de la capa siguiente. Muy bien. Otra cosa importante en la neurona es cómo se asocia la información que se recibe, o sea, la información de la entrada con la información de la salida. Esta asociación, pues hay muchos ejemplos, se ha estudiado eso mucho, se han hecho muchos experimentos. En esta presentación nosotros utilizamos, puede ir atrás, Esteban, la diapositiva anterior, ahí, esta suma que está del lado derecho, esa es la forma en la que se procesa la información. Digamos, se recibe un vector, que es un vector de entrada. ¿Cómo se procesa la información? Pues haciendo esto que básicamente es una combinación lineal entre los pesos y los valores del vector de entrada.
y de la entrada se hace ese proceso y entonces las neuronas de la capa intermedia reciben una información que es la salida de la capa anterior y ya la salida final está dada por una combinación lineal entre todo el proceso que se hizo en las capas anteriores. Muy bien, ¿cómo representar la información del exterior? Pues eso sí requiere de un experto que sepa abstraer las características de lo que se quiere dar a conocer a la neurona. Por ejemplo, en donde habíamos presentado, donde queríamos que la neurona pudiera distinguir de un perro y un gato, y ahí la idea es que los vectores característicos describan a un perro o a un gato. ¿Qué quiere decir? No sé qué características son esenciales del objeto, pero es importante distinguirlas ahí, ¿no? Digamos, pues del perro, a lo mejor los colores, el tamaño de las orejas, diferentes cosas. Ese vector de características tiene que describir a la realidad. Muy bien, ahí tiene Esteban otro ejemplo de cómo se le enseñó a hablar a una red neuronal. We can't run. I like to go to my grandmother's house. Well, because she gives us candy. Well, we eat there sometimes. Sometimes we sleep overnight there. Sometime, when I go to my cousin's, there's just something I can't stand in my family. My baby, my stomach knows I can't even get to sleep for a minute. He won't stop jumping or running in the bathtub. In the bathtub? No. In the crib. He eats the... La red neuronal, conforme va modificando los pesos, entonces va habiendo mucha más claridad en cómo repite la palabra. Son de los primeros experimentos que se hicieron con una red neuronal lo que se intentaba pues era enseñarle igual que se le enseña a un humano. Bueno, básicamente algo muy importante dentro de una red neuronal es la regla de aprendizaje. ¿Qué es la regla de aprendizaje? Realmente es una regla de actualización de los pesos, porque el objetivo, o cuando ya se considera que una red neuronal ha aprendido algo, es cuando se logra encontrar un conjunto de pesos óptimo que tras hacer el procesamiento interno logra dar el resultado que se requiere. Como estamos dentro del paradigma del aprendizaje supervisado, nosotros sabemos cuál es el resultado que debemos obtener. Básicamente, ¿en qué consisten estas reglas de aprendizaje? Bueno, lo que se hace es que metemos el vector, ¿no? Como el vector es un patrón de entrada, se hace el proceso interno y se obtiene un vector de salida. Y entonces se obtiene un error. El error se mide como una distancia, normalmente se mide como una distancia entre lo que obtiene la red y lo que se debería obtener. Y la idea de estos esquemas de aprendizaje es pues, minimizar el error conforme se van metiendo más patrones a la red. Lo que vamos a platicar aquí ahora es cómo se obtiene una regla de aprendizaje planteando el problema de actualización de los pesos como un problema de control. Eso les va a platicar ahora Esteban. Bueno, entonces, como ya se dijo, a partir de backpropagation se han propuesto distintos métodos de aprendizaje para la actualización de pesos. Entonces, primero vamos a ver qué es un problema de control y luego vamos a ver cómo plantear el problema de actualización de pesos como un problema de control. Para un problema de control, básicamente necesitamos 5 cosas. Primero, una función de estado, que es una función que vive en Rn, una función de control que vive en Rm y m no necesariamente igual a n,
una ecuación diferencial que describa el cambio de la función de estado a través del tiempo, y esa ecuación diferencial pues va a depender del tiempo, del estado y del control. También vamos a necesitar medir el costo de movernos desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de cierta función que mide la energía del sistema tiempo, estado, control. Bueno, y una condición inicial. Entonces, bueno, en este dibujito traté de ilustrar eso. Por ejemplo, si tuviéramos esta curva que es tiempo-estado, por ejemplo, la curva roja se mueve dentro de este rectangulito y pues va cambiando con respecto al tiempo, y lo que nos interesa es que la función de control nos está diciendo cómo movernos en esa curva. Y entonces, bueno, esta es como la idea del problema de control. Vamos a ver que cuando se plantea un problema de control con ciertas condiciones, se puede llevar a una ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman de la que ya se conoce su solución. Bueno, entonces, en nuestra red neuronal podemos ver una salida dada para una iteración de pesos aleatoria, como una función que toma las entradas, o sea, los XP, y los pesos. Ahora, ¿cómo está cambiando esta salida con respecto al tiempo? Bueno, pues está descrita por esta ecuación diferencial, que, bueno, aquí como la función f va del R n0, donde n0 es la dimensión de las entradas y n2 es la dimensión de las salidas. Entonces, es una función vectorial y sabemos que esta derivada pues tiene asociada un jacobiano, entonces lo voy a escribir así, JP por W derivado con respecto al tiempo. Ahora, como ya acaba de comentar la doctora Ligia, lo que nos interesa es medir el error entre lo que nos salió para una iteración de pesos aleatoria y la salida que sabemos que tiene que darnos. Entonces, ese error lo vamos a medir como la salida deseada menos el patrón que nos salió. Y ahora, esta va a ser nuestra función de estado. ¿Cómo está cambiando la función de estado a través del tiempo? Pues bueno, derivamos esta diferencia con respecto al tiempo. Y por la ecuación que puse arriba, pues llegamos a esta expresión. Entonces, para el problema de encontrar una actualización de pesos óptima, el error va a ser la función de estado. Esta va a ser la ecuación diferencial que va a describir cómo cambia el estado a través del tiempo, en este caso el error a través del tiempo, y nuestra función de control van a ser los pesos. Ahora vamos a medir cuánto nos va a costar movernos desde un tiempo inicial hasta un tiempo final de esta función que mide la energía de nuestro sistema de errores y pesos. Bueno, aquí le puse U, pero es pesos. Y bueno, aquí escogimos la función que mide la energía como esta. Y bueno, esta porque está inspirada en la física. Básicamente esto mide la energía cinética del sistema y la energía potencial. Y entonces, ya que planteamos el problema de actualización de pesos como un problema de control, se puede ver que esto es equivalente a resolver una ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman que puse hasta acá abajo. Bueno, no voy a hablar sobre los detalles de cómo pasar del problema de control a la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman, pero al final resulta que una ley de actualización de pesos óptima va a estar dada por esta ecuación. Y bueno, van a estar involucradas algunas otras expresiones. Bueno, aquí algo importante, R a la menos 1 es 1 sobre R por la identidad, así la vamos a tomar nosotros. Entonces, para nuestra propuesta de actualización de pesos, vamos a tener un parámetro que va a ser el R minúscula, del cual vamos a controlar. Ahorita en los ejemplos se va a ver mejor. Y, ok, ya nada más nos falta saber cómo cambiar el jacobiano de la función f que hablé aquí atrás. Aquí está. Y bueno, esa va a estar dada por estas ecuaciones. Ok, bueno, ahora en la experimentación numérica. Bueno, para probar nuestro algoritmo usamos el backpropagation y
el esquema de aprendizaje basado en la función de Lyapunov. Y bueno, como les había comentado, nuestro algoritmo tiene como parámetro un R. Entonces aquí lo que estamos haciendo es enseñarle a una red a decir si la suma de dos números es par o impar. Entonces, como ya había hablado la doctora Ligia, la arquitectura de la red es variable, ¿no? Las entradas y las salidas son dadas. En las entradas vamos a tener una entrada por cada número que queremos saber si la suma es par o impar y una entrada más por el sesgo, pero eso, bueno, tenemos dos entradas. El sesgo se mantiene en 1. Y la salida que nos va a decir o es par o es impar. Eso lo representamos con un 0 o un 1. Y la capa de en medio, pues no tenemos control. Bueno, no existe alguna regla que nos diga cómo ponerlo, ¿no? Entonces la vamos a variar. Ahora, comparando nuestro algoritmo con el backpropagation y el LF, obtuvimos que nuestro algoritmo se tarda menos, o sea, aquí está el segundo, y el primer número es el número de iteraciones requeridas para el aprendizaje. Y bueno, después tomamos unas imágenes de cáncer de seno, ya estaban preprocesadas, o sea, ya conocíamos los parámetros que describían esas imágenes, y aquí están los resultados que obtuvimos. Las imágenes tenían 9 parámetros y agregamos un parámetro más por el sesgo. En la capa de medio le pusimos 15 neuronas y la salida es si la imagen resultaba que era un tumor cancerígeno o no. Entonces, pues podemos ver que, por ejemplo, para el método de backpropagation no se convergió. Para el LF sí, y para nuestro método también se convergió. Y podemos notar que, comparado con los otros métodos, se requirieron menos iteraciones y también el tiempo fue menor. Y ya. Han estado trabajando esto de redes y lo han aplicado a varias cosas, ¿verdad, Esteban? Sí, como que la idea es, bueno, en los ejemplos que pusimos en la presentación y en mi tesis también eran ejemplos pequeñitos. Se han estado intentando con conjuntos de aprendizaje más grandes, pero ahí vamos todavía. Ok. Muy bien. ¿Algún otro de los participantes que tuviera alguna pregunta sobre este caso? Muy bien. Bueno, pues parece que no tenemos más preguntas, pues agradecemos mucho a la doctora Ligia, al licenciado Esteban, su participación en este seminario y pues muchas gracias.